Dicen que las peores historias no comienzan con gritos, sino con silencios. Con ese tipo de quietud que se siente en el pecho antes de dormir, cuando todo parece tranquilo, pero hay algo que no encaja. Muchos piensan que el miedo vive en los bosques, en los cementerios, en los lugares abandonados. Pero el verdadero terror puede aparecer en tu propia casa, en medio de la noche, cuando el único sonido es tu respiración y el tic-tac del reloj. Ahí, justo cuando tus párpados se cierran, algo puede moverse. Algo que lleva tiempo esperándote. Esta historia le ocurrió a alguien común, como tú o como yo. Alguien que solo quería descansar, trabajar tranquilo, comenzar de nuevo. Y que terminó comprendiendo que hay paredes que no deberían ser tocadas. Ni escuchadas. Prepárate. Apaga la luz. Respira despacio. Y si esta noche escuchas un pequeño ruido en la pared, no intentes descubrir qué es. Porque esta es la historia de Julián. Y de la casa donde los ruidos nunca provenían del otro lado. La primera vez que Julián escuchó el ruido fue una madrugada de martes. Eran las 3:27, según el reloj luminoso del velador. Un golpe seco, corto, dentro de la pared. No era un crujido normal de madera ni el zumbido de los cables eléctricos. Era distinto, como si alguien tocara desde el otro lado. Julián vivía solo hacía pocas semanas. Había alquilado esa pequeña casa en las afueras, una construcción vieja con pasillos angostos y un jardín lleno de maleza. La dueña le había dicho que nadie la ocupaba desde hacía casi 10 años. A él no le importó, buscaba silencio, aislamiento, algo de calma para concentrarse en su trabajo. Pero esa noche, el silencio tenía peso. Un silencio que se sentía vivo. El golpe se repitió. Toc, toc, toc. Siempre con el mismo intervalo. Julián se incorporó lentamente, intentando ubicar el origen. Venía de la pared junto a su cama, justo detrás del respaldo. Apoyó la oreja, nada. Solo un murmullo bajo, casi como si hubiera aire atrapado allí dentro. Pensó que tal vez era una cañería. Abrió la llave del agua en la cocina, ningún sonido. Regresó al dormitorio. El golpe había cesado. Intentó dormir, pero la sensación permaneció. En sueños vio un pasillo largo con muchas puertas cerradas. Cada vez que se acercaba a una, escuchaba un golpe al otro lado, como si algo esperara su mano en el picaporte. Al despertar, la luz del amanecer apenas entraba entre las persianas torcidas. Todo parecía igual, salvo por un detalle. Un olor metálico, leve, impregnaba la habitación. Como si la pared hubiera respirado durante la noche. Durante el día, Julián intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Llevaba semanas durmiendo poco y trabajando demasiado. El silencio del lugar, que al principio le había parecido un regalo, empezaba a volverse incómodo. Era un silencio que lo hacía pensar, que lo obligaba a escuchar hasta los más mínimos ruidos, el zumbido del refrigerador, el goteo del grifo, el crujir de las tablas viejas bajo sus pies. Sin embargo, al pasar frente a la pared del dormitorio, sintió algo extraño. Una leve vibración, apenas perceptible, como si del otro lado algo se moviera muy despacio. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido era hueco. La pintura tenía zonas desgastadas y pequeñas marcas circulares, como si alguien hubiera raspado desde dentro con las uñas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se inclinó para mirar de cerca y notó una grieta finísima, casi invisible, que recorría la pared de arriba abajo. Al tocarla, sintió la superficie húmeda. Y ese olor metálico volvió, más fuerte, como hierro, como sangre seca. Retrocedió rápido, limpiándose la mano en el pantalón. Debe ser humedad, murmuró para tranquilizarse. Decidió colocar un mueble contra la pared, una barrera improvisada. Esa noche durmió en el sofá, convencido de que nada ocurriría. Pero a las 3:27 exactas, el ruido volvió. Toc, toc, toc. Lento, insistente. El mueble vibraba apenas, como si algo detrás empujara con suavidad. Julián se tapó la cabeza con la manta. El golpe continuó, más lento ahora, casi como si marcara un ritmo. 1. Pausa. Otro. Pausa. Hasta que, después de un largo silencio, escuchó algo nuevo.
Una respiración. Lenta. Profunda. Justo detrás de la pared. A la mañana siguiente, Julián tenía los ojos hinchados y la mente confusa. Había pasado la madrugada entera con los oídos atentos, esperando que aquel sonido regresara. Pero no volvió. Solo el silencio, espeso, pesado, como si la casa lo observara. Mientras tomaba café, pensó en llamar a un albañil para revisar la pared. Sin embargo, algo lo detuvo. Recordó que la dueña, una mujer mayor llamada Estela, le había dicho que cualquier cosa rara debía comunicársela directamente. Buscó su número y marcó. La voz al otro lado respondió rápido, pero con un tono extraño, casi cortante. ¿Sí? Hola, señora Estela. Soy Julián, el inquilino de la casa. Ah, sí, joven. ¿Qué sucede? Nada grave, vaciló. Es que anoche escuché unos ruidos en la pared del dormitorio. Pensé que tal vez hay animales dentro, o alguna cañería rota. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego, la voz volvió, más baja. ¿A qué hora escuchó esos ruidos? Casi siempre a las 3:30, más o menos. Otra pausa. Entonces no salga, dijo ella al fin. Si vuelve a escucharlos, no salga de su habitación. Espere a que terminen. Julián frunció el ceño. ¿Perdón? No abra la puerta. No encienda la luz. Solo espere. Y colgó. Se quedó mirando el teléfono sin entender. No le había contado nada sobre pasos ni sobre la respiración, pero parecía que ella ya lo sabía. Esa noche decidió no dormir. Se armó de valor, dejó encendida una lámpara pequeña y se sentó frente a la pared, en silencio, esperando. El reloj marcó las 3. Nada. 3:05. 3:10. Cuando pensó que todo había pasado, el foco parpadeó. Y entonces lo escuchó. No era un golpe esta vez. Era un susurro. Una voz ahogada que venía del interior. La voz era débil, como si alguien hablara con la boca llena de tierra. Julián contuvo la respiración, tratando de entender las palabras. Solo alcanzaba a distinguir un ritmo irregular, casi un llanto, y luego, un murmullo que parecía repetir su nombre. Yu, Li, An. El sonido lo heló. Retrocedió hasta la puerta y encendió la luz del techo. En ese instante, el susurro cesó. La pared quedó inmóvil, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Temblando, buscó su celular y abrió la grabadora de voz. Decidió dejarla activa toda la noche, apuntando hacia la pared, mientras él intentaba dormir un poco. Cuando amaneció, revisó el audio. Durante los primeros minutos, solo se oía el viento colándose por las rendijas. Pero al llegar a la marca de las 3:27, la grabación cambió. Se escuchaban 3 golpes secos. Después, una respiración lenta, profunda. Y luego, algo más. Una voz, apenas un susurro, repetía lo mismo una y otra vez, con un tono infantil, casi tierno. No me muevas. Julián se quedó mirando el teléfono con la garganta seca. Retrocedió el audio, lo reprodujo varias veces, sin poder creerlo. La frase era clara. No me muevas. ¿Mover qué? ¿A quién? Apagó el celular y decidió salir de la casa un rato. Necesitaba aire. Caminó por las calles desiertas del barrio, era un lugar olvidado, con casas separadas por terrenos baldíos y perros que ladraban sin motivo. Cuando regresó, notó algo distinto, la puerta de su habitación estaba entreabierta. Él la había dejado cerrada. Al empujarla, un viento helado salió de dentro, y un olor denso, a metal oxidado, lo hizo retroceder. Sobre el piso, frente a la pared, había algo nuevo. Una pequeña mancha oscura, como si el yeso hubiera sangrado. Julián no soportó quedarse en la casa. Esa mañana, apenas amaneció, salió directo al pequeño almacén del barrio. La mujer que atendía, una señora de cabello blanco y voz cansada, lo miró con curiosidad. «Usted es el nuevo inquilino de la casa del fondo, ¿verdad?», preguntó mientras pesaba el pan. Julián asintió. «Sí, ¿por qué?». Ella bajó la voz. «Esa casa tiene historia, joven».
Desde que la construyeron, nadie ha durado mucho ahí. ¿Por qué dice eso? Dicen que hace muchos años vivía una familia. Una pareja y su hija. La niña desapareció una noche, sin dejar rastro. Buscaron por todos lados, hasta que empezaron a escuchar golpes en las paredes. Julián sintió un frío recorrerle el pecho. ¿La encontraron?, preguntó. La mujer negó lentamente. Nunca. Al poco tiempo, los padres se marcharon. Desde entonces, nadie aguanta los ruidos. Pagó en silencio y volvió a casa con el corazón agitado. Al entrar, el aire estaba distinto, más denso, más pesado. Fue hasta la habitación y notó que la mancha en la pared se había extendido. El yeso se estaba agrietando, como si algo desde dentro empujara para salir. Decidió llamar otra vez a Estela. Necesito saber qué pasó en esta casa, dijo, sin rodeos. La mujer guardó silencio unos segundos. Usted no debía abrir esa habitación, respondió con voz tensa. Cuando firmamos el contrato, le dije que el cuarto del fondo no se usaba. Yo no abrí ningún cuarto. Estoy hablando del dormitorio, el único habitable. Entonces ya es tarde, murmuró ella. Si la pared ya sangró, no hay nada que hacer. Antes de que Julián pudiera decir algo, la llamada se cortó. La señal desapareció. El sonido volvió esa noche. Más fuerte. Ya no eran golpes. Eran arañazos. Esa noche, Julián no encendió ninguna luz. Permaneció en el pasillo, observando la puerta del dormitorio entreabierta. Los arañazos venían de adentro, continuos, desesperados. Parecía que algo raspaba el yeso con furia, buscando salir. Respiró hondo, tomó una linterna y un martillo del pequeño cobertizo. Cada paso hacia la habitación le pesaba. Cuando cruzó el umbral, el aire estaba helado. El foco del techo oscilaba levemente, aunque no había viento. Los rasguños se detuvieron. Solo se escuchaba su respiración. Se acercó a la pared. La grieta vertical se había ensanchado. De ella goteaba una sustancia oscura que dejaba marcas en el suelo. El olor a hierro era insoportable. Ya basta, susurró, más para sí mismo que para lo que estuviera ahí. Apoyó el martillo y golpeó una vez. El yeso se resquebrajó con un sonido seco. Golpeó otra vez. Un trozo cayó, revelando debajo una capa de madera podrida. Entonces lo escuchó, clarísimo. Una respiración detrás. No el eco de la suya, sino otra. Más rápida. Más pequeña. Retrocedió, paralizado. La pared tembló. Un último golpe, desde el interior, hizo que el martillo se le cayera de las manos. El agujero se abrió apenas unos centímetros más, y por él salió un aire gélido, acompañado de un susurro infantil. «Ayúdame». Julián tropezó hacia atrás. La linterna cayó al suelo, girando. El haz de luz iluminó fugazmente el interior de la grieta. Por un instante, juró ver un ojo. Uno pequeño, brillante, fijo en él. Salió corriendo del cuarto. No se detuvo hasta llegar al jardín, donde se quedó respirando, temblando, bajo la luna. Adentro, en la oscuridad, el sonido volvió. Toc, toc, toc. Pero esta vez, era del lado de afuera de la pared. Julián corrió hacia la puerta principal con las llaves en la mano. Giró el picaporte. No se movía. Intentó de nuevo, con fuerza. Nada. La cerradura parecía trabada desde dentro, como si la casa misma lo retuviera. «Basta», gritó golpeando la puerta. «Déjenme salir». El eco de su voz se perdió entre las paredes. Corrió hacia las ventanas, pero los marcos estaban sellados, como si la pintura se hubiera fundido con el vidrio. Tomó una silla y la arrojó contra el cristal. Ni una grieta. El sonido se apagó rápido, absorbido por la casa, como si las paredes lo devoraran. Entonces, un leve murmullo empezó a recorrer el pasillo. Palabras sueltas, casi suspiros. No provenían de un solo punto, era como si hablaran desde todos los rincones a la vez. Y entre esos susurros, una frase repetida. «No me muevas. No me muevas». Julián se cubrió los oídos, desesperado.
Corrió hasta el teléfono, pero no había tono. Su celular marcaba, sin señal. Fue al baño, abrió la canilla, mojó su cara para intentar calmarse. El agua salió marrón, espesa, con un olor metálico insoportable. Dejó caer el vaso al piso y retrocedió, jadeando. El reflejo en el espejo lo hizo detenerse. A su espalda, en el umbral, había una sombra. Pequeña. Inmóvil. La silueta de una niña. Giró de golpe. No había nadie. Solo la puerta entreabierta, oscilando lentamente, como si alguien acabara de pasar. Se apoyó contra la pared, tratando de pensar. La grieta seguía allí, extendiéndose poco a poco, serpenteando hasta el techo. Y en ese momento, lo comprendió, la casa no estaba construida sobre algo. La casa era ese algo. Cada ladrillo parecía respirar, pulsar. Como si la estuviera usando para mantenerse viva. El amanecer nunca llegó. O, al menos, no dentro de la casa. Por más que pasaran las horas, las ventanas seguían oscuras, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Julián encendió todas las luces, pero la electricidad parpadeaba, temblando como si algo la consumiera. Decidió volver al dormitorio. Si la cosa quería salir, él mismo la sacaría. Tomó una pala del cobertizo. El mango estaba húmedo, pegajoso. Cada paso hacia la habitación le costaba respirar. El aire era más denso, pesado, cargado de un olor dulce y podrido a la vez. La grieta había crecido. Ya no era una línea, era una abertura irregular de la altura de un niño. El yeso caía a pedazos, dejando ver una mezcla de ladrillo y madera vieja. De dentro salía un aire helado, con un sonido suave. Como un llanto. Julián alzó la pala. Sea lo que sea, se acabó, murmuró. Golpeó la pared con todas sus fuerzas. El impacto resonó en toda la casa. El yeso se rompió. Un trozo grande cayó, levantando polvo. Entonces vio algo. Primero creyó que era una raíz o un pedazo de tela. Pero no. Era un dedo. Pequeño, pálido, cubierto de tierra. El corazón se le detuvo. Retrocedió hasta chocar con el marco de la puerta. Miró de nuevo, entre los trozos de pared se distinguía una mano infantil, rígida, como momificada. El aire se volvió más frío. Y la voz volvió a sonar, más clara que nunca, directamente desde la grieta. Te dije que no me movieras. La pala cayó de sus manos. El suelo vibró. La pared entera comenzó a agrietarse, expandiéndose hacia los costados, como si algo enorme se moviera dentro, intentando salir. El estruendo fue ensordecedor. Toda la pared tembló y una corriente de aire helado barrió la habitación. El foco del techo estalló, dejando el cuarto sumido en una penumbra temblorosa, apenas iluminado por la linterna caída en el suelo. Entre el polvo y los fragmentos del revoque, Julián distinguió un hueco, profundo, que se abría hacia un espacio oculto dentro del muro. El olor era insoportable, mezcla de humedad antigua y carne descompuesta. A través de la abertura, vio algo moverse. Lento. Como si se estirara después de un largo sueño. Un sonido leve, un crujido húmedo, lo hizo estremecer. Luego, una voz. La misma voz infantil, pero ahora más fuerte, más cercana, como si estuviera justo frente a él. Tenía frío. Julián cayó de rodillas. La linterna giró, iluminando fugazmente una figura. No era sólida. No era del todo humana. Parecía un cuerpo de niña, pero hecho de sombras y polvo, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos en un vacío gris. Avanzó un paso, y cada movimiento hacía sonar las paredes, como si la casa entera respirara con ella. ¿Qué eres?, susurró Julián, sin voz. La figura ladeó la cabeza. Yo vivía aquí. El aire se volvió más denso. El suelo crujió bajo sus pies. El yeso del techo comenzó a desprenderse, y una maraña de grietas se extendió por toda la habitación. Desde ellas emergían dedos, pequeños, temblorosos, como buscando la luz. Julián gritó y corrió hacia el pasillo, pero la casa parecía moverse con él. Las paredes se cerraban, el pasillo se hacía más largo, infinito.
Cada puerta que intentaba abrir lo llevaba de vuelta al mismo punto, la habitación del ruido. Allí, en medio del polvo y el frío, la figura seguía esperándolo. Sonreía. Y detrás de ella, desde dentro del muro, más voces empezaron a despertar. Julián retrocedió, buscando alguna salida. Pero la casa ya no era la misma. El pasillo parecía respirar, las paredes se movían con un ritmo lento, casi orgánico. El suelo crujía como si tuviera huesos debajo. Y desde todas partes llegaban voces, infantiles, apagadas, como si decenas de gargantas hablaran al unísono dentro de los muros. No me muevas. Hace frío. Nos duele. La linterna parpadeó y se apagó. El silencio cayó por un segundo, pero ese segundo bastó para oír un nuevo sonido, pasos. Ligeros, descalzos, acercándose desde el fondo del pasillo. El corazón de Julián se aceleró. Corrió hacia la puerta principal, pero el marco se había deformado, curvándose hacia adentro como una boca. Empujó con fuerza. Nada. La madera parecía blanda, tibia, palpitante. Entonces escuchó una risita, suave, detrás de él. Se giró. La niña estaba a unos metros, observándolo. Tenía la cabeza inclinada y la piel manchada de tierra. Pero lo más terrible eran sus ojos, no reflejaban la luz. Solo mostraban un vacío oscuro, profundo, sin fondo. No debiste venir aquí, dijo con voz lenta, cargada de eco. Julián retrocedió, tropezando con la mesa del comedor. Un portarretratos cayó al suelo y el vidrio se hizo añicos. Lo levantó por impulso. Era una fotografía antigua, una pareja y una niña pequeña frente a la misma casa, con una fecha en el borde, 1987. La niña de la foto era idéntica a la que tenía enfrente. Ellos me dejaron, susurró ella. Dijeron que volverían, pero me taparon con la pared. El llanto comenzó a llenar la casa. Decenas de sollozos surgieron desde el suelo, el techo, los muros. Y con cada uno, la grieta seguía creciendo. El llanto se volvió insoportable. Parecía venir de todos lados, del piso, de los cimientos, incluso del aire. La casa entera vibraba como si tuviera un corazón que latía con furia. Cada pulso hacía caer trozos de techo, levantando nubes de polvo. Julián intentó cubrirse la cabeza con los brazos y corrió hacia el pasillo. El suelo temblaba bajo sus pies, y las paredes exhalaban aire caliente, como si respiraran. Por cada grieta abierta asomaban dedos pequeños, fragmentos de rostros, bocas que murmuraban entre jadeos. Hace frío, hace tanto frío. El miedo lo paralizó. Quiso gritar, pero la garganta no le respondió. Entonces, de entre el ruido, escuchó la voz de la niña. No sonaba enojada. Sonaba triste. No quería estar sola. Julián miró hacia atrás. Ella estaba en el extremo del pasillo, mirándolo fijamente, con la cabeza ladeada y los ojos vacíos. A su alrededor, las sombras parecían girar, retorciéndose, como si otras figuras la acompañaran. Pequeñas siluetas humanas, apenas visibles, pegadas a las paredes, todas moviéndose al ritmo de su respiración. ¿Qué eres?, susurró Julián. Ella dio un paso hacia él. Soy lo que dejaron aquí. Su voz se desdobló, repitiéndose 1000 veces dentro de la casa, hasta que no se supo si hablaba una niña o un coro entero. El techo comenzó a abrirse, mostrando una oscuridad espesa donde debería estar el cielo. Del suelo emergían raíces negras que parecían venas. La madera del piso se abombaba, respirando, latiendo. Julián se arrastró hacia la puerta principal, con las manos ensangrentadas por los escombros. La puerta volvió a aparecer ante él, ahora entreabierta. Más allá, se veía la noche. Libre. Corrió hacia ella. Pero antes de alcanzarla, una mano fría le sujetó el tobillo desde el suelo. La mano lo detuvo con una fuerza imposible. Fría, rígida, pero viva. Julián cayó al suelo y gritó, tratando de zafarse. El agarre aumentó, hundiéndose en su piel. Miró hacia abajo, era una mano infantil, cubierta de polvo y sangre seca, que salía del piso como si emergiera del infierno mismo. «Suéltame», gritó, pateando con desesperación. Otra mano surgió a su lado, luego otra, y otra más. Decenas.
Todas pequeñas, todas temblorosas, sujetándolo, arrastrándolo hacia la grieta del pasillo. El suelo se abría. Bajo las tablas había un vacío oscuro que respiraba, latiendo como un corazón inmenso. Del fondo subía un calor sofocante, mezclado con un olor a tierra húmeda y óxido. Entonces, la niña volvió a hablar. Ellos me encerraron aquí, dijo, avanzando hacia él. Pero tú abriste la puerta. Julián la observó horrorizado. Ella extendió la mano y, por un instante, su rostro pareció cambiar. No era el de una niña. Era el suyo. Su propio rostro, pálido, vacío, reflejado frente a él. No puedes irte, susurró la voz doble. Ya formas parte. La casa entera rugió. Las paredes se curvaron hacia adentro, como si el aire la succionara. El techo se vino abajo en un estruendo seco. Todo se desmoronaba. Julián forcejeó, logró liberar un brazo, y se arrastró hacia la puerta entreabierta. El viento que venía de afuera era gélido, puro. Estaba tan cerca. Pero al mirar atrás, lo vio. La habitación del ruido seguía intacta, suspendida en medio del derrumbe, iluminada por una luz blanquecina. Y dentro de ella, algo se movía despacio. Una figura de pie frente a la pared, con la mano apoyada sobre el yeso. El mismo. Julián no podía comprender lo que veía. Él mismo estaba allí, frente a la pared, inmóvil, con la mano apoyada sobre el mismo punto donde había comenzado todo. El reflejo respiraba, parpadeaba, y lo observaba con calma, como si lo estuviera esperando desde siempre. El suelo se detuvo por un instante. Todo quedó en silencio. Solo el leve crujido del yeso cayendo rompía la quietud. Julián dio un paso hacia adelante, temblando. El otro, él, lo imitó con precisión, como un espejo. Pero su rostro era distinto, pálido, manchado de tierra, con los ojos vacíos. Cuando habló, su voz no provenía de la boca, sino de toda la casa. Siempre fuiste tú. El aire se volvió helado. Las luces parpadearon. De las grietas emergieron nuevas manos, intentando alcanzarlo. Julián retrocedió, negando, pero su espalda chocó contra la puerta, que ahora estaba cerrada otra vez. El otro dio un paso más. Cuando llegaste, yo ya estaba aquí, continuó la voz. Me trajiste contigo. Las palabras se repetían, eco sobre eco, hasta llenar cada rincón de la casa. Julián gritó y se abalanzó contra su doble. Ambos chocaron, fundiéndose en un golpe seco. El impacto lo lanzó contra la pared, justo donde todo había empezado. Sintió el yeso frío bajo su mano, el olor metálico, y algo latiendo del otro lado. Entonces comprendió. La niña no era la única. Había más. Voces, almas, ecos de quienes habían vivido allí antes. Todos atrapados dentro, convertidos en parte de la casa. Y él acababa de unirse a ellos. El reflejo lo observó una última vez, sonrió, y se desvaneció dentro del muro. Julián trató de gritar, pero la voz no salió. El aire lo envolvió. El yeso empezó a cubrirle los dedos, los brazos, el rostro. Y lo último que vio fue su propia mano desapareciendo dentro de la pared. A la mañana siguiente, el sol volvió a salir sobre el barrio. Los pájaros cantaban, y el viento soplaba tranquilo entre los árboles secos. La casa, desde afuera, parecía la misma de siempre, vieja, abandonada, con las persianas torcidas y el jardín cubierto de maleza. Nadie habría imaginado lo que había ocurrido dentro. Pasaron los días. La dueña, Estela, intentó llamar varias veces a Julián, pero nunca respondió. Al principio pensó que se había marchado sin avisar, como los inquilinos anteriores. Pero cuando fue a revisar la casa, algo la detuvo antes de cruzar la puerta. Un olor metálico, persistente, flotaba en el aire. Reconocía ese aroma. El mismo que había sentido muchos años atrás, cuando aún vivía allí con su familia. Entró con cuidado. Todo estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj roto marcaba un compás imposible. En el dormitorio, la pared que siempre había sido un misterio estaba completamente lisa. Sin grietas. Sin manchas. Nueva. Como si alguien la hubiera reparado desde dentro. Estela se acercó. Apoyó la mano sobre el yeso y suspiró.
Por un segundo creyó sentir algo bajo la superficie. Un leve latido. Una respiración. Y entonces, una voz tan baja que apenas pudo distinguirla. No me muevas. La mujer dio un paso atrás, temblando. Dejó caer las llaves y salió corriendo, sin mirar atrás. La puerta se cerró sola, lentamente, hasta que la casa volvió a quedar en silencio. Desde afuera, parecía dormir. Pero si uno se quedaba lo suficiente, si el viento callaba por completo. Podía escucharse un golpe suave, rítmico, que venía desde adentro. Toc, toc, toc. Como si alguien, atrapado entre las paredes, siguiera esperando ser escuchado.